¿Qué pasa, contables? Bienvenidos a mi canal y a este vídeo básico de la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Te lo voy a contar en este vídeo. ¡Adelante! Bueno, empecemos. Antes de nada, te voy a decir que para entender qué es la contabilidad, tienes que saber que la empresa es un ente que interactúa con su entorno, y de esas interacciones surgen los datos. Entonces, podemos decir que la contabilidad es el sistema que recoge esos datos y los convierte en conocimiento, en información. ¿Y qué son los datos? Los datos son, por ejemplo, los que aparecen en la pantalla, como las facturas de compras y ventas, las subvenciones, las nóminas, etc. Y luego, cuando esos datos están contabilizados, tenemos la información de la empresa, que te sirve para saber en qué estado se encuentra, si es solvente, si tiene ingresos. Con esta información también puedes conocer el valor de la empresa. Además, la contabilidad tiene carácter obligatorio por parte del Estado. Sigamos. Estos datos que te he comentado se clasifican en elementos y pueden ser de tres tipos: bienes, derechos u obligaciones. Los bienes y derechos hacen referencia a la inversión y las obligaciones hacen referencia a la financiación. ¿Y qué es esto de inversión y financiación? Te voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínate que la empresa necesita una máquina. Para comprarla necesita dinero. Es decir, para invertir en la máquina necesita financiarla de alguna manera. Y ahora te estarás preguntando ¿qué es cada elemento? Ahí voy. Un bien es un elemento que está en posesión de la empresa, ya sea un bien material como un local o un vehículo, o un elemento inmaterial, como un programa informático. Un derecho es un elemento que hace referencia a cuando la entidad tiene la promesa de recibir un bien por parte de otra entidad. Por ejemplo, cuando la empresa hace una venta, tiene un derecho de cobro frente a otra empresa. Y por último, las obligaciones, que son los compromisos que tiene la empresa para entregar un bien acordado, como puede ser la deuda con un proveedor, un banco o con Hacienda. Amigo contable, quizá te surja alguna duda. Si es así, al terminar el vídeo, déjame un comentario y hablamos. Para elaborar la contabilidad día a día, se utilizan dos documentos que son el libro diario y las fichas de mayor. El libro diario es el documento donde se recogen todos los apuntes uno a uno, ordenados por fecha. Y las fichas de mayor son los documentos donde se ordenan todos los movimientos del libro diario por cada elemento. Te muestra qué movimientos has tenido durante un periodo con un elemento determinado. Hasta aquí está siendo bastante sencillo. ¡Continuamos! Bueno, ¿cómo se contabiliza? Contabilizar consiste en hacer asientos en el libro diario simplemente. ¿Y qué son los asientos? Son los apuntes que introducen los elementos en la contabilidad. El asiento, como ves en la imagen, tiene dos partes, el debe y el haber, y tienen que tener el mismo importe. Todo asiento tiene que tener como mínimo dos elementos. El orden de los elementos en el asiento es muy sencillo, pero no te lo voy a explicar con profundidad en este vídeo, ya que lo que me interesa es que tengas unos conocimientos de introducción a la contabilidad. Solo te voy a decir que en el debe aumenta la inversión y disminuye la financiación, y en el haber aumenta la financiación y disminuye la inversión. Antes de terminar esta diapositiva, te voy a contar que hay dos elementos más en la contabilidad, que son los gastos y los ingresos. Los ingresos son los elementos que hacen aumentar el resultado de la empresa y los gastos son los elementos que lo disminuyen. Como se ve en la pantalla, los gastos se recogen en el debe y los ingresos en el haber.
Hasta ahora hemos visto que contabilizar es meter los elementos en la contabilidad mediante el asiento. Pero, ¿cómo se hace? A través de las cuentas. Para meter los elementos en el libro diario mediante el asiento contable, se utilizan las cuentas, que son unos registros para introducir esos elementos de una forma codificada y ordenada en la contabilidad. Seguro que algo te suena. ¿Y cómo es una cuenta? La cuenta tiene la forma que ves en la pantalla. Siempre se pone entre paréntesis para no confundirla con los importes, cuando lo escribimos a mano. El primer dígito se corresponde con el grupo de la cuenta y los dos primeros con el subgrupo. Pero, ¿qué es eso de grupo y subgrupo? No te lo pierdas, que ahora mismo te lo explico. Bueno, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Mira, el Plan General de Contabilidad, que tiene las normas que regulan la contabilidad en España, estructura los elementos en grupos. Y estos grupos en subgrupos, y luego ya salen las cuentas, como se ve en la diapositiva. No te preocupes, que ahora te pongo un ejemplo. Aquí tienes el ejemplo. La cuenta 572 es la cuenta de bancos. Bien, esta cuenta está formada por el grupo 5 de cuentas financieras. Dentro del grupo 5 está el subgrupo 57, que se llama tesorería. Y dentro de este subgrupo encontrarás la cuenta 572, la cuenta de bancos. Seguimos. Y por fin llegamos a lo más bonito de la contabilidad, los estados financieros. ¡Qué gusto da cuando ves ordenado todo el trabajo que has hecho! Hasta ahora has visto cómo se contabiliza. Y ahora te voy a enseñar a dónde van a parar todos esos asientos. Como te imaginas, los estados financieros son el resultado de los asientos de la contabilidad. Bueno, hay varios estados financieros, pero en este vídeo yo te voy a enseñar por encima los dos estados financieros más importantes en la contabilidad, que son el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Preparado? ¡Adelante! El balance de situación. Bien, este balance muestra el equilibrio entre la inversión y la financiación. Puedes saber de un vistazo la situación económica y financiera de la empresa. Por ejemplo, puedes ver si la empresa tiene solvencia suficiente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. O puedes ver también si la mayoría de sus inversiones son a corto o a largo plazo. El balance de situación se divide en dos partes, como ves en la pizarra, de las que seguro has oído hablar, que son el activo a la izquierda y el patrimonio neto y pasivo a la derecha. El activo representa los elementos de inversión de la empresa clasificados en activo no corriente y activo corriente. El activo no corriente incluye bienes de la empresa que van a permanecer un año o más, como locales o maquinaria. Y el activo corriente abarca los elementos que se van a consumir, en principio, en el ejercicio, como las existencias, los clientes y la tesorería. Vale, nos queda el patrimonio neto y el pasivo, que son los elementos de financiación con los que la empresa ha conseguido el activo que tiene. La financiación puede ser propia o ajena. ¿Qué quiere decir esto? La financiación propia es la financiación que en principio la empresa no tiene que devolver, como la aportación de los socios o el resultado del ejercicio del año. Y luego tienes la financiación ajena, que es la financiación que estás obligado a devolver, como por ejemplo la deuda bancaria. Dentro de la financiación ajena tienes el pasivo no corriente, que es la deuda que va a permanecer en la empresa más de un año, y el pasivo corriente, que es la deuda que se va a devolver en un año o menos. Aquí tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias. Está bastante simplificada para que sea más fácil su comprensión.
Este estado financiero recoge los ingresos y los gastos habidos en el ejercicio con el objetivo de hallar el resultado. De esta manera puedes ver si la empresa es rentable o no. Es un detalle de todos los gastos e ingresos que ha tenido la empresa y con el que puedes comprobar por qué ha obtenido ese resultado. Imagínate que es una empresa que se dedica al alquiler de películas, que es un negocio que, como sabes, no está en su mejor momento. Y cuando ves este informe, te das cuenta de que tiene un beneficio alto. ¿Cómo es posible? Seguramente el resultado de su actividad sea negativo o cercano a cero, pero puede que haya obtenido otro tipo de ingresos, y esto lo puedes comprobar aquí. Aquí tenemos de nuevo, a modo de pizarra, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Entre estos dos estados financieros hay una relación muy importante, ya que el resultado del ejercicio que aparece dentro del patrimonio neto no es otro que el resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias. ¡Apasionante! ¿A que sí? Bueno, como he dicho antes, estos son los dos estados financieros más importantes y representativos de la contabilidad. Haré vídeos más avanzados de cada uno de ellos y de otros estados financieros. Pasemos al último paso de la contabilidad, que ya estamos terminando. Ahora te voy a decir cuál es el objetivo de la contabilidad, que no es otro que formular las cuentas anuales para dar información de las cuentas. ¿A quién? A los socios, a los bancos, a los organismos del Estado y a cualquier interesado. ¿Qué son las cuentas anuales? Son una serie de informes anuales que se elaboran para dar a conocer la situación de la empresa. Entre estos informes hay información jurídica de la empresa, de los accionistas. También vas a encontrarte con el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, que ya los conoces. Por último, vas a encontrar un documento que se llama memoria, y es un informe donde se detallan las cifras y elementos de la empresa, así como su objetivo, información de su actividad y de sus logros. La formulación de las cuentas anuales se hace bajo el principio de la imagen fiel, es decir, que la información que arrojen las cuentas anuales se corresponda con la verdadera situación de la empresa. Ahora te voy a hacer un pequeño resumen a modo de esquema para fijar los conocimientos de este vídeo. ¡Empecemos! La empresa interactúa con el entorno y se recogen esos datos mediante las cuentas en el asiento, para introducirlos en la contabilidad mediante el libro diario, pudiendo consultar el estado de cada elemento en las fichas de mayor. Al mismo tiempo que contabilizamos, se van creando y rellenando el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Y una vez que termina el ejercicio, formulamos las cuentas anuales para ver el estado de la empresa. Y ya hemos terminado. Gracias por ver este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Recuerda darle a la campanilla para que te notifiquen cuando suba el próximo vídeo. Amigo contable, espero que te haya gustado este vídeo y si te ha quedado alguna duda, por favor déjame un comentario. Nos vemos en mis próximos vídeos.